El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854, nuestras líneas de participación que ponemos a su alcance para que nos llame, nos cuente su caso y nos permita orientarle un poco en torno a lo que son sus derechos. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico para recepcionarle sus preguntas y responderle. Mientras tanto, le vamos a dar orientación a la señora Carmenza Torres. La señora Carmenza Torres dice que vive en unión marital de hecho o vivió en unión marital de hecho con una persona y que esa persona de la cual ella se reserva el nombre, pues procrearon un hijo y ese hijo actualmente tiene 13 añitos, está estudiando, pero el padre no le reconoce, no le ayuda con una cuota de alimentos. ¿Qué puede hacer la señora Carmenza Torres en ese caso? Pues bien, aquí le indicamos a ella y a todos nuestros televidentes. Recuerden que la obligación frente a los hijos menores de edad o siendo mayores de edad se encuentran en situación de discapacidad o si están estudiando, es una obligación recíproca entre los padres. Tanto la madre como el padre deben aportar para la manutención, para la educación y crianza de ese niño. Pero como siempre sucede, los hombres abandonan a ese hijo y prácticamente desaparecen y muchas madres no saben qué hacer frente a eso. En otros casos los hombres están allí presentes, pero las madres de esos niños no se inmutan en exigirle que cumplan con la obligación de ley que es suministrarle alimentos. Por eso hoy queremos hablar un poquito acerca de lo que son los alimentos. ¿Por qué los alimentos? Aquí en este espacio hemos dicho que para el común de la gente, alimentos son las comidas que usted consume en el día. Cualquier vitamina, cualquier proteína, lo que usted está consumiendo le puede llamar alimentos. Desde el punto de vista, pues, general o popular. Pero desde el punto de vista jurídico, la palabra alimento conlleva muchos elementos. Y sobre esos elementos vamos a referirnos en el día de hoy para que si usted tiene una situación similar a la que consulta la señora Carmelina Torres en torno al incumplimiento del padre de su hijo con las obligaciones alimentarias, entonces usted por supuesto lo va a poner en práctica porque esa es la finalidad de Tablero Jurídico. Que usted escuche, que usted aprenda cuáles son los derechos, cuáles son las normas que contienen una protección a los mismos y que usted lo ponga en práctica para que esa situación cese
o no se repita con otras personas. Entonces, respecto a los alimentos, podemos decir que las obligaciones alimentarias están definidas en el artículo 411 y siguientes del Código Civil, Código Sustantivo Civil, artículo 411 y siguientes. Y se entiende por obligación alimentaria aquella que la persona obligada, llamado alimentante, le provee o le suministra a otro llamado alimentario, quien recibe esa obligación. Normalmente se piensa que la obligación alimentaria es del padre frente al hijo, pero ya dijimos hace unos pocos minutos que también es de la madre frente al hijo. Pero también hay alimentos entre pareja, dice el artículo 411, del cónyuge culpable frente al cónyuge inocente. Es decir, si existe un hombre que ha incumplido, que ha sido infiel, si por su culpa se han separado, él está obligado a suministrarle alimentos a la mujer, a la esposa, a la compañera. En los tiempos en que se hace el Código Civil, pues no existían las uniones entre parejas del mismo sexo, no eran reconocidas ni legal ni culturalmente. Hoy las parejas del mismo sexo pueden también demandar alimento del uno frente al otro. Así que no les parezca extraño si mañana una mujer demanda a otra mujer o un hombre demanda a otro hombre por alimentos. Aquí estaríamos hablando de alimentos entre mayores, obligaciones alimentarias entre mayores, porque no cabe duda que la pareja, ambos ya son mayores de edad, se han separado y hay uno de los cónyuges que es culpable de la separación, y esa culpabilidad lo obliga ante la ley a que le suministre, a que le provea alimentos. Pero para ello se requieren unos requisitos. Dijimos que cuando son alimentos para menores, basta solamente acreditar la condición de hijo de ese padre o de esa madre que, teniendo capacidad económica, se sustrae sin ningún tipo de justificación a poder brindarle alimentos a ese hijo. Ahí estamos claros nosotros en ese aspecto. Obligaciones alimentarias entre padres frente a sus hijos. Y los hijos los hay de 3 clases de hijos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición en que se encuentren. Un primer grupo de hijos que son todos aquellos menores de 18 años. Basta solamente con acreditar el parentesco de ese padre, y ese parentesco no es únicamente consanguíneo, es decir, el de sangre, también puede ser el parentesco civil, que es aquel que se genera o se desprende de la adopción. Entonces los hijos, sean adoptivos o sean consanguíneos, tienen derecho a reclamar de sus padres una cuota de alimento cuando son menores de 18 años. Menores de 18 años. Aquí hago una precisión. Ningún padre puede alegar, o ninguna madre puede alegar, que se niega a brindarle alimentos a los hijos aduciendo que está desempleado. No, para la ley eso no existe. Y se presume que una persona que se encuentre en buenas condiciones físicas y mentales tiene capacidad económica para por lo menos conseguir un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿qué hacen los jueces si una persona alega carecer de trabajo que le provea un salario o ingreso para poder cumplir con una cuota de alimentos? Eso ante la ley no tiene ninguna validez. De modo pues que usted, señor padre, y excepcionalmente usted también, señora madre, cuando digo excepcionalmente no es que sea ilegal, no. Digo excepcionalmente porque las madres casi siempre son las que asumen esa responsabilidad. Y pocas veces en la sociedad se escucha que una mujer se ha sustraído a reconocerle y pagarle alimento a los hijos. Pero sí es muy frecuente
que los hombres se nieguen a reconocer esa cuota de alimento a los hijos. Entonces, tenemos un primer grupo de hijos menores de 18 años. Basta únicamente con acreditar la condición de hijo. El hijo no tiene que demostrar que el padre tiene capacidad económica. Aquí no hay que demostrarlo para que le dé alimentos. Solo el hecho de ser menor de 18 años lo habilita para poder reclamarle alimento al padre. Hijos mayores de 18 años y hasta los 25, dice la norma, siempre y cuando estudien en una institución debidamente reconocida, preferiblemente en horario diurno y que dependan o carezcan de capacidad económica para proveerse su propia manutención. Ese es el segundo grupo de hijos. También pueden ser adoptivos o pueden ser consanguíneos. Lo cierto es que son hijos que superan la barrera de los 18 años y que como tal entonces es necesario que el padre o la madre contribuyan con los estudios de esos hijos, porque el requisito allí sine qua non es que esté estudiando, y además de estar estudiando debe hacerlo en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y emplearse por lo menos 20 horas, que son los mismos requisitos que se piden para poder ser beneficiarios en el tema de la pensión de los padres si estos llegan a faltar. Entonces, hasta allí pues los hijos entre 18 y 25 años, ojo, también deben dedicarle, decíamos, 20 horas por lo menos semanales. Ese hijo que se va a hacer un cursito, porque es que un hijo puede estudiar 2 horas a la semana. ¿Quién dice que no está estudiando? La intensidad horaria son 2 horas, pero ese hijo que es mayor de 18 años y menor de 25, si estudia únicamente 2 horas a la semana, indudablemente que conforme a la ley 1574, esta persona no va a tener derecho. Ley 1574 del 2012. No le van a dar el derecho a reclamar alimentos si está entre los 18 y los 25 años de edad y solamente emplea 2 horas estudiando semanalmente. Haciendo esa precisión. Y hay un tercer grupo de hijos que es el que adquieren las personas mayores de 25 años y encontrándose en situación de discapacidad, debidamente calificados, con pérdida de capacidad laboral del 50%. Cuando digo pérdida de capacidad laboral del 50% o más, hago mención a aquellos hijos que han sido declarados inválidos, porque es un hijo inválido todo aquel que ha perdido el 50 o más % de capacidad laboral. Y no solamente aplica para los hijos, aplica para todas las personas que se han visto inmersas en alguna situación de salud, bien por accidente, bien por enfermedad, y llegan a perder un 50% inmediatamente conforme al artículo 38 de la ley 100, reciben el rótulo de inválido. Aquí hay que hacer esa precisión porque una cosa es ser inválido y otra cosa es estar incapacitado y otra cosa es estar en situación de debilidad manifiesta o en situación de discapacidad. Porque una persona puede estar en situación de discapacidad, pero no está declarado inválido porque el porcentaje de calificación de pérdida de capacidad laboral no llegó al 50%. Hacemos esas precisiones para que ustedes puedan a su vez organizarlas y saber en qué evento tienen derecho a reclamar. Entonces, con eso terminamos los 3 grupos de hijos que tienen derecho a reclamar alimentos de sus padres. 1, menores de 18 años. 2, mayores de 18 años y inferiores a 25, siempre y cuando estudien y lo hagan en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación. En el primer caso, los hijos menores de 18 no necesitan acreditar la condición de estudiantes. El tiempo les dirá y se encargará de pasarle la cuenta de cobro si durante su niñez no quisieron trabajar y se dedicaron a cosas distintas y hoy después de los 18 ya no tienen un ingreso a la universidad porque no estudiaron el debido momento, aunque nunca
es tarde para estudiar. Siempre va a ser oportuno, no importa que tengas 100 años, siempre va a ser oportuno aprender las cosas que le pueden servir a uno para la vida. Y así tengas los 100 o más años, si da la oportunidad, hay que estudiar. Entonces, esos 3 grupos de hijos, menores de 18, entre 18 y 25 y mayores de 25, siempre y cuando estén en situación de discapacidad, debidamente calificados, con pérdida de capacidad laboral entre el 50 o más por ciento. Esto pues, repito, en lo que son las obligaciones alimentarias para con los hijos. Pero hay más obligaciones alimentarias. No solamente son esos hijos consanguíneos, no solamente son los hijos adoptivos, sino que también la jurisprudencia ha creado otro tipo de parentesco, usualmente en muchas sentencias que han salido en los últimos años en Colombia, y son los famosos hijos de crianza, que eran muy común en el pasado. Muchas familias tenían un sobrino, un conocido o una persona que había quedado desamparado o huérfano, lo criaban y se conocían allí en el núcleo familiar como hijos de crianza, padres de crianza, y todos se tenían como hermanos, eran hermanos de crianza. ¿Por qué de crianza? Porque se criaron juntos en el mismo núcleo familiar. Esto no tiene un vínculo desde el punto de vista de la ley, pero últimamente ha tomado mucha fuerza desde el punto de vista de la jurisprudencia. Por eso hoy, cuando estamos en el tema pensional, algunos hijos que son de crianza y que el padre o la madre ha fallecido, pueden reclamar la prestación económica por vejez. De sobreviviente, corrijo, si el padre o la madre lamentablemente ha fallecido y ha dejado el derecho estructurado para reclamar una pensión. En ese caso, pueden hacerlo aduciendo la condición de hijo de crianza de ese causante. Lo mismo en el campo del derecho de familia. La jurisprudencia también establece que es posible que ese hijo de crianza reclame cuota de alimento. ¿Frente a quién? Frente al padre, frente a la madre, si estos se sustraen sin ningún tipo de justificación. Es un poco complejo, porque se entiende que si es hijo de crianza, hace parte de ese núcleo familiar. Y aunque no necesariamente, pero la mayor parte de las veces que se demanda por alimentos es porque hay una separación de la pareja frente a la esposa o a la compañera permanente con la cual ha procreado ese hijo. Entonces, es factible que usted, señor televidente, que nos está viendo desde su casa, pueda también entrar a terciar para pedir alimentos a sus progenitores. La pregunta es, ¿qué sucede si una persona no cumple con la obligación alimentaria? Pues recordemos que el Código Penal tipifica el delito de inasistencia alimentaria. Ese delito de inasistencia alimentaria es del resorte de la Fiscalía, de las autoridades fiscales y las autoridades de Fiscalía o los jueces de la República en materia penal. Son los que tienen la facultad de conocer esa investigación y, por supuesto, si hay mérito, sancionar a quien quebranta este precepto establecido en el Código Penal. Obligaciones alimentarias, y aquí estamos hablando de una inasistencia alimentaria, que no se va por el campo civil ni de familia, aquí se va por el campo penal para obligar a esa persona que sin ningún tipo de justificación se sustrae simplemente y dice: no voy a dar alimento, por capricho, por venganza, por lo que sea, no quiere dar alimentos. Entonces, el delito se conoce como inasistencia alimentaria. Pero hacemos otra precisión. Los alimentos se dividen en congruos y en necesarios. Alimentos se dividen en congruos y en necesarios. ¿A qué se denomina alimentos congruos? Lo que permite a esa persona subsistir, vivir conforme a su estatus económico. Se llaman alimentos congruos. Y alimentos necesarios, que son los que recibe la persona
comúnmente, como los que puede recibir cualquier persona, independientemente de la capacidad de pago del alimentante y del alimentario. Basta solamente que estas personas suministren la cuota que le permita a quien recibe esa obligación subsistir de manera acorde, de tal suerte que no pueda violársele o desconocerle ese principio universal que es el de la dignidad humana. Entonces, alimentos congruos y alimentos necesarios. Por ejemplo, la pareja se casa, él es muy adinerado, se separan, ella es una persona, por supuesto, que tiene capacidad económica, el padre de los niños o ese hijo no tiene capacidad económica. Resulta que la niña vive en estrato 20, él vive en estrato 0. Si él tiene capacidad económica, cumple con los alimentos congruos. Pero si no tiene capacidad económica, da los alimentos necesarios, los básicos, los que haría cualquier mortal, para que miremos la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de tipos de alimentos y hacemos el paréntesis entre congruos y necesarios, es importante que la gente conozca en qué eventos los alimentos son congruos y en qué eventos son necesarios. De esta manera, pues, podemos nosotros poner de presente ante ustedes lo que son esta primera etapa que denominamos alimentos entre las personas. Pero los alimentos no solamente son entre padre e hijos, entre cónyuge, también se deben alimentos a aquellas personas, ojo, que han hecho una donación cuantiosa. Si usted ha donado parte de sus bienes a una tercera persona, esa tercera persona, si usted lo necesita, es necesario que usted demande, y si él tiene capacidad económica, pues debe sencillamente suministrarle los alimentos. Usted acude ante las autoridades judiciales y ellos van a imponerle una obligación alimentaria. Qué bueno sería que este tipo de delitos no existieran en Colombia, que los hombres, que las mujeres, pero sobre todo los primeros, los hombres, fuesen responsables, que así como conciben un hijo, así como lo traen al mundo, también sean responsables en obligarse frente a ellos a garantizarles una educación, una alimentación, una salud, porque como padre que trajiste a esa criatura al mundo, estás en esa obligación. Y no tener que llevarlo, abandonarlo o dejárselo como siempre sucede, que sean los abuelos quienes los crían. No, los abuelos deben suministrarle ese cariño, porque hacen parte del núcleo familiar. Pero no es el abuelo que tiene que andar o la abuela desafiando la situación social, buscando trabajo para poder mantener el hijo de su hijo, es decir, a su nieto. Aquí no puede permitirse ese tipo de cosas. No obstante, se hace la claridad que si el padre o la madre de ese hijo se ausentan, se esconden y no cumplen con la obligación alimentaria, la madre de ese hijo, el padre de ese hijo pueden demandar al abuelo. Los abuelos también tienen obligaciones alimentarias frente a los hijos, a los nietos, cuando los hijos no han cumplido. Para que nos quede claro esta parte, si su hijo no cumple con la obligación alimentaria, usted como abuelo puede suministrarla, esa es la obligación. Obvio que la madre o el padre no lo ha demandado a usted, no lo ha convocado, porque usted no es el padre, usted es el abuelo o usted es la abuela, pero la ley dice que también se pueden demandar a los abuelos de esa criatura cuando el padre no asume esa responsabilidad. Y como hay padres alcahueta, es posible que le digan a los hijos: no le dé nada a esa niña porque no me cae bien, o no le dé nada a ese niño porque ese sujeto no me cae bien. De alguna u otra manera se niegan. Pues bien, recordemos que los abuelos también tienen obligaciones alimentarias frente a los nietos, para que no tengan que sustraerse sin ningún tipo de justificación. Ahora bien, ahí tenemos ya lo que son esas obligaciones. Son muchas más, pero recordemos que el tiempo en televisión es corto y no vamos a quedar aquí extendiéndonos en detalle de eso. Pero sí quiero abordar de manera, digamos, minuciosa el concepto de alimentos, porque muchas veces se presentan enfrentamientos entre la madre del niño
y el padre. Este último, porque él dice, yo doy una cuota de 200, de 300, de 500 mil pesos mensuales. Resulta que esa cuota es insuficiente. Pero algunos creen que esa cuota de 500 mil pesos es demasiado dinero y que la mujer lo está tomando para poder convivir con otra persona. Y no es cierto, no es cierto. Pueden haber casos excepcionales. Nosotros no estamos en la vida de todo el mundo para saberlo. Pero lo cierto es que haciendo el ejercicio, recordemos que los alimentos en materia jurídica significa ayudar con el arriendo. Son sus hijos y la madre no tiene por qué ir a encaramarse a la casa de los abuelos a que sean estos quien le suministren la obligación alimentaria que el padre tiene que suministrar. Entonces, si la madre se va, toma una casa, lo primero que va a conseguirse es eso, una casa de habitación, y esa casa de habitación tiene un arriendo, y con ese arriendo se desprenden una cantidad de arandelas. Primero, pagamos el arriendo. Si es una unidad, hay que pagar la administración, pero además hay que pagar los servicios públicos, y de esos servicios públicos se clasifican en energía eléctrica, en agua, en alcantarillado, y también agréguele teléfono, internet, señal de televisión, entre otros. O sea, solamente estamos hablando de la vivienda o el arriendo y todo lo que se desprende de allí. Arriendo como tal, administración civil en unidad, servicios públicos, y dentro de los servicios públicos tenemos nosotros energía, agua o energía eléctrica, dijimos ahorita, agua, tenemos internet, tenemos teléfono, tenemos señal parabólica, tenemos gas domiciliario, entre otros, para no hacer toda una lista de la A hasta la Z. Es para que la gente entre en razón que la cuota de 500 mil pesos no es suficiente y solamente estamos hablando del arrendamiento y lo que se desprende de ese arrendamiento. Por supuesto que la obligación es compartida, 50% para el padre, 50% para la madre. Pero si es de esas madres que ese hombre no dejó de estudiar, pues difícilmente va a tener, digamos, un trabajo que le permita convivir en condiciones dignas para poder ayudar con la cuota de alimentos. Entonces, de momento, se busca que el padre responda. Y estamos en el concepto de arrendamiento. Pasamos al otro concepto, educación, que hace parte de los alimentos también. Lo que es el proceso de educación, la formación educativa de ese menor, de ese niño, de esa niña, tiene una serie de elementos también. Porque resulta que la educación, la gente la ve como que simplemente educación. No, la educación lleva un pago de mensualidad, lleva una matrícula, lleva los uniformes de diario, lleva los uniformes, además de los uniformes de diario. Esa obligación alimentaria llamada educación tiene que ver con la lonchera que se le debe proveer todos los días a ese niño o a esa niña. Tiene que ver si la niña se desplaza de un lado a otro con el transporte, el desplazamiento del transporte, ida y regreso, porque la madre no la puede llevar o pudiéndola llevar no alcanza porque está trabajando y los costos de ese transporte no bajan de 300 mil o más pesos. Entonces, allí cuando se dice educación, hay que sumarle, repito, la matrícula, hay que sumar la mensualidad, hay que sumarle la lonchera, el uniforme de diario, el uniforme de física, calzado para física, calzado para diario, entre otros elementos. Hay que tener en cuenta eso. Y usted dice, esos 500 mil pesos es mucho dinero. Vaya con ellos y vamos en una partecita, porque aún nos falta más. Resulta que el tercer concepto, además del arriendo, además de la educación, es la salud. Entonces el padre dice, es que yo lo tengo vinculado a la EPS. Pues no se engañe ni engañe usted a su hijo. La EPS no le cobra absolutamente ni un peso por tener a su hijo como beneficiario. No le cobra absolutamente ni un peso por tener al hijo como beneficiario. Por eso usted debe estar al tanto de esa parte, asumir esa responsabilidad y asumirla como debe ser. ¿Y cómo debe ser la responsabilidad? Pues hombre, lo más elemental es de que usted se siente con la madre de ese niño, tire lápiz, usted organice uno a uno los conceptos,
cuánto es el arriendo, cuánto es los servicios, dentro de los servicios públicos que se pagan, energía eléctrica, agua, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público, agréguele teléfono, agréguele internet, agréguele gas domiciliario, agréguele televisión o parabólica. Todo esto solamente para hablar de un concepto: arrendamiento. Y vamos con arrendamiento, pero viene también lo que es la educación. Siéntese con ella, mire cuánto es lo que se paga en el colegio por matrícula, cuánto se paga de pensión o mensualidad, cuánto tiene que darle diariamente para la lonchera, cuánto se gasta en el transporte. Y en esas actividades extracurriculares, que se gasta también mucho dinero, porque dejaron una tarea, otra tarea, y requiere comprar materiales. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener en cuenta el uniforme. Uniforme de diario, uniforme de física, calzado de diario, calzado de física. Y por supuesto, jovencitos, decíamos que hay que hacer una tarea, llevarlo donde el niñito, donde el amiguito, donde el otro, comprar los textos escolares. Esos útiles escolares también tienen sus costos. Por eso siéntese y haga un listado, que le va a faltar hojas a un cuaderno para anotar. Tercer elemento, decíamos nosotros, viene lo que es en sí, o cuarto elemento diríamos nosotros, la alimentación como tal o comida. Tenemos, repito, arriendo, tenemos educación, tenemos, decíamos educación, tenemos todos los componentes del colegio, tenemos lo que es el arriendo y tenemos lo que es la alimentación. La alimentación en sí, al parecer es lo más sencillo, o parece algo sencillo, pero recuerde que son 3 comidas al día. Ya hay que darle media mañana, en muchos casos hay que darle también la media tarde. Todo eso hay que incluirlo dentro de las obligaciones alimentarias. Siéntese con ella, tire números. Entonces usted decía que era el cuarto elemento o tercer elemento cuando citamos la salud. Entonces él dice, no, es que la salud también me cuesta. No, la salud no. Recuerde que el artículo 163 de la ley 100 establece quiénes son los beneficiarios. Su núcleo familiar más cercano es beneficiario del sistema de salud. Luego no puede ese hombre alegar que está pagando. Por eso cuando la madre es la que tiene el niño, gasta mucho más la madre de ese niño llevándolo al médico, porque uno no sabe en qué momento hay que llevarlo. Y si no hay que llevarlo a urgencia, hay que llevarlo a las citas, a esos controles. Hay que llevarlo. Y para llevarlo hay que pagar cuota moderadora. Y si se requiere algún procedimiento hay que pagar la cuota de copago, el transporte ida y regreso. Todo eso suma. Esos medicamentos no pos y algunos que son medicamentos que están incluidos en el plan de beneficios, que nunca los hay, pero la madre no puede dejar que ese niño siga con su mala condición de salud, hay que comprarlo con otros recursos. Entonces, si es el tema de la afiliación, no se engañe, no engañe al niño, no engañe a la madre diciéndole que usted lo tiene afiliado en salud, porque la afiliación al salud es cero aporte. Cero aporte desde el punto de vista de que usted no le está costando absolutamente nada, porque recuerde que el solo hecho de ser su hijo y ser menor de edad o mayor de 18, siempre y cuando esté estudiando, la salud no le cuesta nada a la afiliación. Lo que cuesta es mantener esa condición de salud con todos los elementos que se exigen. Esto pues, hasta esa parte. Y vamos, finalmente decíamos con lo que es la alimentación en sí, que son 2, 3, 4, 5 golpes, puede ser. Porque los niños no se quedan con el desayuno, necesitan la media mañana, el almuerzo necesitan la media tarde, la cena y una que otra golosina que deben conseguir. Y en muchos casos, cuando tienen que ir donde el nutricionista, que les recomienda tipos de alimentos especiales, cuáles no debe consumir de acuerdo a su condición de salud y cuáles debe consumir. Eso también termina engrosando la lista de alimentos que debemos tener presente frente a esas obligaciones alimentarias. Así que no es tan fácil. Y vamos a culminar con el otro elemento, que sería un quinto elemento, y es lo que tiene que ver con la recreación. Pues resulta que ese niño no solamente va al colegio, el niño también necesita distraerse, ir a un cine, ir a un circo, ir a un zoológico, ir a cualquier sitio a esparcirse o a recrearse.
un sitio de esparcimiento y usted no saca cuentas porque usted no es el que vive con ese niño. Entonces, si usted no vive con el niño, pues para usted es muy fácil, la mamá que asuma. Resulta que la mamá también tiene las obligaciones que tiene usted, pero ella no puede asumir el 100% de los costos. Así que a todas esas personas, especialmente a aquellos hombres que me están escuchando, si creen que los 500.000 pesos que proveen de cuota de alimentos para su hijo en edad educativa, en edad escolar, es mucho dinero, siéntense con la madre, tiren papel y lápiz, lleven eso sí, abundante papel para que puedan anotar todos y cada uno de los conceptos. Por eso el amigo mío decía que sale más barato el condón que ir a asumir la responsabilidad. Si no compraste el condón para prevenirte, asume esa condición de padre como debe ser y hazlo sin miseria, hazlo sin tacañería, porque es tu hijo. Porque ese hijo tuyo mañana también te puede demandar y tú lo puedes demandar. Recuerden que las obligaciones alimentarias son recíprocas. El padre también puede demandar al hijo cuando este último ya es profesional o así no sea profesional, tiene capacidad económica, pero resulta que el hijo le ha ido muy bien en la vida, al padre o la madre no le ha ido bien, no tiene recursos, no alcanzó a estructurar una pensión, no tiene un trabajo, por su edad ya le es difícil rebuscárselas y está padeciendo hambres, está padeciendo calamidades. El padre o la madre pueden demandar también a esos hijos por alimentos. Así que si no lo han visto, si no lo han escuchado, si no lo han leído, aquí nosotros se lo comentamos. Las obligaciones alimentarias son en doble vía. El hijo puede demandar a los padres pueden demandar a los hijos por obligaciones alimentarias. No existe ninguna excusa para que se sustraigan el uno del otro y en ese sentido entonces ya hay que mirar qué sucede al respecto frente a la ley. Pero los 500.000 pesos van a ser insuficientes. Uno cae en cuenta que no es fácil criar un hijo. Estamos hablando solamente de esas cosas materiales, porque usted, señor padre, no está en la casa y no sabe las tareas que le dejan a esos niños y que la madre debe sentarse a tratar de orientarlo, a ayudarle. Por eso, para algunos hombres, la vida es muy fácil cuando tienen un hijo y no responden. Es muy fácil cuando le dejan toda la responsabilidad a la señora madre. Este es Tablero Jurídico, el programa pedagógico que nos orienta en torno a lo que son sus derechos. Hoy, hablando de las obligaciones alimentarias contenidas en el artículo 411 y siguientes del Código Sustantivo Civil. La norma la citamos para que ustedes lean, porque el derecho está al alcance de todos. Por supuesto que hay actuaciones que se requieren de un profesional del derecho para que le oriente y en algunos casos usted puede acceder a la justicia siempre y cuando tenga un apoderado que lo represente, sobre todo en aquellos casos que se ventilan ante los jueces de circuito, en este caso los de familia, los de civil o penales, siempre y cuando sean de circuito. Allí no se puede actuar en causa propia si no es abogado titulado. Por eso, cuando usted quiera saber los costos del sostenimiento de un niño, usted siéntese con cabeza fría y enumere una a una de las obligaciones, uno a uno de los detalles a que usted está obligado como padre. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a escuchar nuestro programa y a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, aquí por el canal C de En Cali TV, canal 112, para que usted no deje de sintonizarlo. Si se perdió algo de este programa, recuerde que estamos allí en YouTube, puede buscarnos como Tablero Jurídico. El programa del día de hoy se denomina Obligaciones Alimentarias. Obligaciones Alimentarias. Así lo consigues en YouTube. Agradecimientos para todos nuestros televidentes que hasta ahora se dedican pues a multiplicar este espacio, a quienes nos patrocinan,
como A y C Abogados Consultores en la carrera quinta número 1063, oficina 210 del edificio Colseguros. Allí, en esa oficina, en ese edificio, allí le atenderán abogados expertos en materia laboral y de la seguridad social para que ustedes se acerquen, por supuesto. Llamen si tienen su historia laboral, llamen si no le aparecen las semanas, llamen si fueron despedidos injustamente, que allí serán bien atendidos. AIC Abogados Consultores. A todos ustedes les deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.